Sobre la Reforma Protestante ya mucho se ha hablado, se ha debatido, se ha analizado, se la ha exaltado y otros por el contrario la han desprestigiado en gran manera. Es normal que, por haber levantado tantas discusiones, haya surgido rumores de todo tipo acerca de este hecho histórico. Hoy te invito a hacer un análisis acerca de alguna de esas afirmaciones que pululan acá por el internet y descubramos juntos si son verdaderas o falsas. Mi nombre es Pablo Ezequiel y bienvenidos a mi canal. Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica Romana. Falso. Martín Lutero no se separó de la Iglesia, lo excomulgaron. No se fue, lo echaron, que es diferente. Lutero no quería dejar de ser católico romano y fundar una nueva iglesia. Él quería que el catolicismo romano se replantearan cierta costumbre y doctrinas y se apegara más a la enseñanza bíblica, abandonando ciertas enseñanzas que por aquel entonces eran muy comunes en la sede romana, como la venta de indulgencias que servía para reducir o quitar años en el purgatorio. Tanto las indulgencias como el purgatorio, como sabemos, no son parte de la enseñanza bíblica y esto es lo que molestaba a Lutero, popularizando luego la frase ad fontes, como una manera de expresar la necesidad que había en regresar a las fuentes, es decir, a los escritos de la Biblia para establecer o derrumbar doctrinas. Y claramente a los líderes romanos con el Papa a la cabeza esta idea no le gustaba ni les convenía. Lutero tampoco se retractó de sus declaraciones y fue finalmente excomulgado en el año 1521 por el Papa León X, dando lugar así al movimiento reformador protestante. La Reforma Protestante fue solo un movimiento político. Falso. Las reformas protestantes, si bien tuvieron consecuencias políticas, surgieron inicialmente por motivos netamente religiosos. Como ya dijimos, comenzó como una reacción contra prácticas y enseñanzas de la Iglesia romana contrarias a la Biblia y a la esencia del cristianismo, enfrentándose a un contexto de corrupción eclesiástica total, donde cuestiones que a día de hoy nos parecen tan básicas como el acceso de la gente a las Sagradas Escrituras en su propio idioma no tenían lugar. Es verdad que muchos líderes y príncipes apoyaron el movimiento de la Reforma Protestante para de esa manera poder limitar la influencia del Papa en sus territorios. Pero es verdad también que los reformadores nunca tuvieron esas intenciones porque estaban centrados exclusivamente en lo que pasaba dentro de la iglesia. Martín Lutero tuvo que vivir oculto muchos años de su vida porque si los romanos papistas lo encontraban, lo podían llegar a matar. Verdadero. Después de la Dieta de Worms en 1521, que fue una asamblea donde trataron el tema de Lutero y se le exigió retractarse, este mismo se negó y como resultado de su negativa, el emperador Carlos V emitió el Edicto de Worms, que declaraba a Lutero hereje y proscrito, prohibía sus escritos y permitía su captura o asesinato sin consecuencias legales. Esta condena forzó a Lutero a vivir escondido para proteger su vida. Lutero tenía cierta devoción por María, Madre de nuestro Señor, y creía en su perpetua virginidad. Verdadero. Aunque Lutero rechazó muchas enseñanzas y muchas doctrinas de la Iglesia Católica Romana, es verdad que guardaba un profundo respeto por María y la mencionaba frecuentemente en sus escritos, principalmente en sus primeros años. Lutero creía en la virginidad perpetua de María, es decir, que fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús, y también reconocía el papel especial de María como Madre de Dios. Dogma Theotokos, del cual también ya hablamos en un video acerca de los concilios ecuménicos que va a estar apareciendo por acá arriba. Y veía en ella un modelo de fe y humildad. Sin embargo, su devoción a María difería de la práctica católica en el sentido de que Lutero no alentaba la oración o intercesión a los santos, incluyendo a María, ya que consideraba que la oración debía dirigirse solo a Dios. Si bien yo no creo en este dogma, sí puedo llegar a entender que algún que otro cristiano lo quiera creer a forma de piedad personal, y no tendría ningún problema con ello. De hecho, este dogma es creído por algunos luteranos, por algunos miembros de la iglesia anglicana. Aunque yo ni la gran mayoría de protestantes creemos este dogma, tampoco lo veo como algo necesariamente mal. El problema considero que empieza cuando ciertos dogmas marianos se vuelven tan importantes que estoy obligado a creerlos porque ya mi vida cristiana o mi salvación pasa a depender de ellos. Por ejemplo, la bula Ineffabilis Deus, que define el dogma de la Inmaculada Concepción de María, proclamado en el año 1854, afirma que si alguno tuviera la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por nos ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la iglesia. Y eso sí considero que ya es cruzar un límite porque, como digo, puedo llegar a entender que ciertas creencias se las viva a modo de piedad personal, pero en el momento en el que crees que dogmas como por ejemplo la perpetua virginidad de María son necesarias para la salvación, o que querés obligarme a mí porque si no lo creo no formo parte de la iglesia o estoy desviado en la fe verdadera, ahí ya vamos a tener un problema. El calvinismo, sistema teológico proveniente de Juan Calvino, afirma que el cristiano puede pecar cuantas veces quiera y vivir como quiera, ya que haga lo que haga no perderá su salvación, pues está destinado a ser salvo. Falso.
Aunque el calvinismo afirme la predestinación de los creyentes y su seguridad de salvación, también conocida como perseverancia final de los santos, también afirma que una fe genuina produce un cambio en la vida del cristiano, incluyendo una lucha contra el pecado y un deseo de vivir en obediencia a Dios. Para los calvinistas, la gracia de Dios transforma el corazón de tal manera que, aunque todavía podemos pecar, no viviremos en un estado continuo de pecado sin arrepentimiento, pues esto sería indicador de que nuestra conversión no fue genuina. Y me parecía válido aclarar esto porque noto que la crítica hacia el calvinismo no solamente viene de los católicos romanos, sino que también ciertos sectores de la iglesia evangélica suele cuestionar mucho al calvinismo y quizás también malinterpretar muchas de sus enseñanzas. Pero lo cierto es que a veces se critica una versión distorsionada del calvinismo, una versión caricaturizada, y entonces considero importante que estas cosas se entiendan. Después se puede seguir, se puede creer o no, pero mínimamente hay que comprenderlas bien. Pero eso no fue el motivo porque Martín Lutero abandonó la iglesia. Martín Lutero la abandonó la iglesia fue porque enamoró de una mona y se quería casar y el Papa le dijo que no. Falso. Bueno, ya esto la verdad que no sé qué agregarle, realmente lo puse más por hacer un chiste que por otra cosa. Obviamente no es serio, si bien la esposa de Martín Lutero, que se casaron en el año 1525, una cosa así, o sea, varios años después que lo excomulgaron, si bien su esposa era una monja, realmente decir que Lutero se separó de la iglesia romana porque quería casarse y bueno, se puso en contra del Papa por eso, realmente que no tiene ningún fundamento histórico, además de que se sabe que Martín Lutero era un excelente católico romano. No era uno de esos católicos romanos que vemos por ahí, que son los que un día van a misa, al otro día van a emborracharse en alguna fiesta. No era esa clase de católico, era un católico romano muy comprometido con su fe. Hasta que, bueno, comenzó a notar ciertas cosas que le parecieron injustas y eso fue escalando y el Espíritu Santo lo fue guiando hacia la verdad. Gracias a la Reforma Protestante, la impresión de Biblias y su traducción a diferentes idiomas se volvió algo mucho más recurrente y común, verdadero. Y qué bendición tan grande es tener una Biblia en la casa, qué bendición es juntarse en familia, juntarse con hermanos, con vecinos y leer la Escritura, meditar en sus palabras, leer un salmo, qué bendición más grande. Y aunque para nosotros sea algo normal, incluso gente que quizás ni siquiera cree en Dios puede llegar a tener una Biblia en su casa, realmente en aquella época era toda una novedad. Pero esto no fue cosa fácil y debemos recordar los nombres de algunas personas como William Tyndale o John Wycliffe, quienes fueron fuertemente perseguidos y en el caso de Wycliffe ejecutado por traducir la Biblia al inglés. La Guerra de los 30 años y otros conflictos bélicos fueron en parte consecuencia de la Reforma Protestante. Verdadero. La Reforma Protestante, como ya dijimos, tenía intenciones netamente religiosas, pero se volvió inevitable oponerse a la autoridad del Papa y este conflicto ascendió a gran escala convirtiéndose en una lucha entre poderes nacionales que buscaban o bien independizarse del control católico romano o conquistar nuevos territorios. La Guerra de los 30 años fue un conflicto profundamente complejo que no solo estuvo motivado por la religión, sino que también reflejó luchas políticas, territoriales y sociales. Fue uno de los conflictos más devastadores de la historia europea y tuvo un impacto duradero en el equilibrio de poder en el continente. Esta guerra además es la evidencia del clima tenso y resquebrajado en el que vivía la sociedad y la política por aquel entonces, casi como si bastara con una chispa para generar toda una explosión. Los primeros reformadores enseñaban que el concepto sola escritura hace referencia a que un cristiano puede sentarse a leer su Biblia e interpretarla como le venga en gana y que no importa ni la historia, ni los concilios, ni la patrística de la iglesia. Falso. El principio de sola escritura es uno de los fundamentos de la teología reformada. Este principio sostiene que la Biblia es la única autoridad final en materia de fe y práctica cristiana, en contraposición a la autoridad de la tradición eclesiástica o de la enseñanza del magisterio católico romano. Pero sí hay que trazar una línea bien marcada entre lo que es sola escritura y soloísmo bíblico. El soloísmo bíblico es que yo me puedo sentar a leer mi Biblia y sacar mis propias conclusiones y mis propias interpretaciones sin que me importe absolutamente nada más. Y eso no es sola escritura. La sola escritura no rechaza ni la historia, ni los concilios, ni la patrística. Al contrario, todo esto último tiene un grandísimo valor, ya que de ellos entendemos, por ejemplo, el concepto de la Trinidad. La sola escritura más bien sirve como una especie de filtro para todo esto, ayudándonos a delimitar y estructurar nuestras creencias. Los reformadores no promovían la idea de interpretar la Biblia de manera aislada sin importar nada más. De hecho, el mismo Lutero basó también sus enseñanzas en algunos padres de la iglesia, citando por ejemplo a Agustín de Hipona o a Ambrosio de Milán. En fin, la Reforma Protestante cumple hoy 507 años. 507 años desde que Martín Lutero clavara sus 95 tesis contra la venta de indulgencias en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y fue el más grande aire fresco que recibió la iglesia, que se veía ahora libre de la cautividad babilónica. Como dijo Mardoqueo en un momento de aflicción, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte.
Ese respiro y esa liberación llegó de la mano de personas que Dios levantó para correr el gran riesgo de oponerse a un cuerpo de líderes con un papa sumido en la megalomanía. Gracias a Dios por la vida de Martín Lutero, gracias a Dios por la vida de todos los reformadores quienes se animaron a alzar la voz y gritarle sola escritura a un magisterio revestido de una supuesta infalibilidad y que quitaba o agregaba doctrinas como mejor le convenía. Que ante el miedo impuesto al pueblo, miedo al purgatorio, miedo a perder su salvación si no cumplían algún requisito y la incesante exigencia de hacer obras para alcanzar la justificación, sola gratia y sola fide, de la idea de que necesitaban mediadores para llegar al Padre y la evidente cantidad de ídolos, solo Cristo, y ante el corazón megalómano y autoritario de un papa que se llama a sí mismo sumo pontífice o vicario de Cristo, soli Deo gloria. Levantemos hoy nuestras voces en júbilo para agradecer a Dios por tan grande obra y sigamos firmes llevando la palabra del verdadero evangelio y la sana doctrina de salvación por medio de la fe en Jesucristo, otorgada por la gracia bendita de nuestro Dios. La fe verdadera y duradera necesita sujetarse solo a Cristo y a nada más. Ánimo, mi hermano, ánimo, mi hermana. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Post tenebras lux. Que Dios los bendiga a todos.